titulado a esta serie Las riquezas de Cristo. En esta serie de mensajes lo que estoy haciendo, estoy tratando de compartir con ustedes los aspectos que en su bondad el Padre nos ha concedido a través de Cristo. Las riquezas que en Cristo nos han sido concedidas hablan de los derechos legales, de los privilegios, de lo que es nuestro por habernos convertido en hijos de Dios. Y estos son parte de nuestra herencia. Y si son parte de nuestra herencia, necesitamos conocerlas y aprender a echar mano de ellas para que dejen de ser algo abstracto, algo místico, algo espiritual solamente, y vengan a incorporarse a nuestra vida cotidiana y así dar evidencia, dar testimonio de lo que el Padre ha hecho en nosotros. La semana pasada comencé a comentar el verso 14 del capítulo 3 de la carta a los Efesios, donde leímos: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el siguiente versículo, el 15, no lo quise tocar pensando en poderlo desarrollar de una manera un poco más amplia en el mensaje de hoy. Efesios 3:15, después de que el apóstol dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, usa esta expresión, prestémosle atención, dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Atención, de quien toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. ¿De quién toma nombre esas familias? Del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la semana pasada mencionaba que el apóstol está conectando lo que ha venido enseñando en el capítulo 1, la oración que hizo en el capítulo 1 para pedirle al Padre que le diera a la iglesia iluminación, porque la iluminación es para saber. Ayúdeme, diga conmigo: la iluminación es para saber. Pero luego, cuando entramos al capítulo 3, el apóstol comienza a hablar de la importancia de ser llenos del conocimiento y sobre todo dice de la plenitud. Más adelante va a decir el apóstol, si usted se adelanta un poquito en la lectura, dice: para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ok? Entonces la iluminación es para saber, pero el conocimiento es para expresar, es para manifestar. Y el apóstol está haciendo unas declaraciones interesantes, y esto lo quiero complementar un poquito con lo que les compartí el domingo pasado, porque cuando el apóstol habla de la causa a la que él se está refiriendo es precisamente el propósito eterno. Ha venido el apóstol en el primer capítulo de esta carta hablando, desglosando en el capítulo 2, hablando de ese propósito eterno, de esa intención soberana, de ese plan que escapa a los alcances de la mente humana, de un Dios eterno que ya existía antes de crear este universo y que antes de crear el universo ya estaba haciendo un plan, un proyecto, un propósito. A ese pensamiento que el Padre tuvo de crear todas las cosas y de hacer todo como lo ha hecho, es lo que las Escrituras llaman el propósito eterno. El Padre tenía al Hijo eterno, el Padre tenía al Hijo unigénito, pero lo que el Padre, y note que estoy usando esta expresión intencionalmente, el Padre que tiene al Hijo quería tener muchos hijos. Y por eso es que leemos en Romanos 8:29 la expresión del propósito eterno: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces hay una intención paternal desde el principio. El apóstol Pablo en esta carta ha venido hablando de eso en el capítulo 1, en el capítulo 2, y ahora que llegamos al capítulo 3, él hace esta expresión que el domingo pasado trataba de transmitirles de una manera cabal: por esta causa. ¿Cuál causa? ¿Cuál es la causa que impulsó a Pablo? Dije la semana pasada, Saulo respiraba amenazas
pero Pablo encontró una causa. Lo que puede cambiar todos los Saulos y convertirlos en Pablos es que encuentren la causa. Pero no hablo de una causa humana, no hablo de encontré un trabajo por el que vale la pena, no, hablo del propósito eterno. Por esta causa. Y luego el apóstol dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y trataba de expresar, Pablo no estaba hablando de una posición mística para orar. Pablo no está diciendo doblo mis rodillas para pedirle a Dios esto y aquello. No. Pablo dice: cuando encontré esta causa, cuando esta causa se me reveló y yo entendí para qué fui llamado, esto hace que yo haga lo que el humano hacía en Roma con el César romano. ¿Sí? Lo expliqué. Ojalá que el repetirlo no les aburra, sino que sirva para lo que estoy tratando de construir. Pablo dice: doblo mis rodillas. Y para que esto tenga un cuadro completo, no debemos olvidar que el apóstol está hablándole a los efesios. ¿Por qué la observación? Porque los efesios eran una colonia romana, estaban bajo el dominio romano. Entonces los efesios sabían muy bien que no cualquier asunto se trataba con el César, ¿sí? Y que había que saber ante quién te estabas presentando. Si alguien quería apelar, quería presentarse al César, tenía que entender que estaba hablando con el Dios humano. Lo estoy poniendo entre comillas, no estoy afirmando que fuera, pero esa era la creencia de aquel imperio, que el César era Dios. Entonces no te presentabas ante cualquier persona, sino era ante el César. Pero luego había que tener una causa, había que tener un tema que al César le llamara la atención. El César no quería saber de trivialidades, de el vecino me mató 2 gallinas, quiero que me hagas justicia. Esto lo trataban los jueces. ¿Me hago entender? Pero si era una causa que valiera la pena ser presentada ante el César, tenía que ser algo de Estado, tendría que ser un asunto muy delicado. Y aquí Pablo está tomando esa figura y la está presentando como parte de sus conclusiones y dice: yo sé con quién voy a hablar, y no es el César romano, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y 2, sé de qué le voy a hablar. ¿Cuál es la causa? El propósito eterno. Esto es muy importante, mis amadas hermanas, mis amados hermanos. Ojalá que se los pueda transmitir de una manera efectiva. La mayoría de los creyentes doblamos nuestras rodillas porque tenemos problemas. Pablo no doblaba sus rodillas porque tuviera problemas. Pablo doblaba sus rodillas porque había encontrado una causa. Esto le puede dar un giro, esto le puede dar un cambio radical a la manera como vemos nuestra comunión con Dios. No le estoy condenando ni le estoy diciendo que no pueda comentarle sus pláticas, sus necesidades, sus cuitas al Señor, pero hay que entender esto. Lo que es necesario entender es que lo que llama la atención del Padre de nuestro Señor Jesucristo, es cuando escucha a una de sus hijas o a uno de sus hijos hablando del propósito eterno. Porque ahí el hijo sabe ante quién está hablando y el padre sabe que el hijo ya entendió la causa. Entonces, tradicionalmente enfrentamos un problema. ¿Y cuál es el consejo que le damos a la gente? Doble rodilla, hermano, doble rodilla, doble rodilla. Usted lo que necesita hacer es doblar rodilla. Pablo en esta expresión no está diciendo yo cuando oro doblo las rodillas. No sé si me hago entender. No está diciendo el apóstol se tiene que doblar las rodillas cuando se ora. No, lo que Pablo está diciendo: encontré la causa que Dios respalda y por esa causa doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es otra frase que quiero recordarles, ojalá quede grabada en nuestra mente, en nuestra memoria. Hasta que Dios nos es revelado como Padre, entendemos ante quién estamos presentando la causa. Y esto de Padre es precisamente algo que yo quiero expresarles el día de hoy, porque en la siguiente frase
para nosotros. El siguiente versículo, Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Atención, el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta es una expresión muy importante. Pablo, insisto, lo dije también la semana pasada, Pablo era un varón judío que entendía que como judío él debía haber expresado: doblo mis rodillas ante Jehová Shalom, ante Jehová Jireh, ante Jehová Rafa, ante el Altísimo, ante el Adonai. Pero no está hablando de eso. Pablo está diciendo: encontré la causa es el propósito eterno. El Padre está empeñado en que su Hijo se multiplique en la vida de muchos hijos, para que el nuevo hombre se haga evidente en esta tierra, y de este modo la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Si esto sucede, entonces el Padre está siendo agradado, y entonces sé ante quién hablo y sé de qué le estoy hablando. No estoy hablando de trivialidades. No le estoy diciendo al Señor: Señor, esta mañana mientras me cortaba las uñas se me pasó la mano y me corté, sáname el dedito, Señor, haz un milagro, Padre, yo sé que tú lo puedes hacer. Amada, amado, a ver si lo puedo expresar de una manera sabia. ¿Le interesa a Dios el dedito que te cortaste? Sígame, respóndame como usted crea, tenga la convicción. ¿Le interesa a Dios el dedito? Sí, sí le interesa. ¿Por qué? Porque soy yo, porque soy su hijo. Pero ¿qué creen que le interese más? Si yo me acerco ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y le digo a Él: Padre, fortaléceme, porque el día de hoy voy a tener una oportunidad para dar testimonio de tu obra en mi vida. Me voy a presentar ante un grupo de personas, le voy a hablar de tu palabra a una familia. Amada, amado, el dedito pasó a segundo término. ¿Qué crees que va a llamar más la atención del Padre? Pues aquello que tiene que ver con su propósito eterno. Pero aquí, para que haya paz y no se me sientan mal y digan: pues ya, o sea, no puedo orar por eso. Entonces te recuerdo lo que ya sabes: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, incluyendo el dedito cortado, te serán añadidas. No sé si me hago entender. O sea, nosotros pensamos, desafortunadamente formamos parte de una generación que nos enseñaron así, nos enseñaron a orar por lo más mínimo, por trivialidades. Padre, siento que la vecina se me queda viendo bien feo, Señor, trata con ella. Y el Padre dice: la causa, el propósito eterno se te queda viendo feo para que llame tu atención y te atrevas a compartirle tu fe. ¿A ella? Claro que no. Eso es no entender en la causa. No sé si me explico. Eso es no entender. Nos presentamos ante Dios tradicionalmente con trivialidades, con cosas: Señor, que me acepten en el trabajo. ¿Le interesa a Dios tu trabajo? Sí, pero le interesa, le apasiona la causa eterna, le importa mucho el propósito eterno. En pocas palabras, el hijo mío puede venir a decirme: papá, ¿me das dinero para ponerle gasolina al carro? Sí, está bien. O puede venir a decirme: papá, ¿sabes qué? Estoy pensando en meterme a estudiar una carrera, porque creo que si estudio esto voy a tener un panorama distinto para poder meter las verdades eternas allá. Es el mismo hijo, es el mismo papá, pero ¿de qué estamos hablando? No sé si me hago entender, familia. Es decir, hablarle a Dios del dedito cortado exhibe nuestro nivel de madurez. O sea, me lele, papá, me lele el dedo, un curita, papá. O sea, a ver. Y hablar de: papá, estoy pensando en inscribirme en la universidad, tal carrera, porque imagínese al hijo que se acerca conmigo y me dice: papá, estoy pensando estudiar biométrica. Buena elección, hijo. Papá, quiero estudiar mecatrónica. En este campo no hay mucha gente del reino metida para poder dar rumbo a esas cosas. ¿Me hago entender? ¿Cuál de las dos pláticas
exhibe mayor nivel de madurez. ¿Qué pregunta hago, verdad? Ustedes le hacen así como, claro, lo de la carrera. Ok, ¿me interesa como papá el dedito que se cortó? Sí, mi hijo, pero mi hijo, ya estás grande, mi hijo, ponte un curita tú, no tienes que hablar a mí. Pero esto de que quieres incursionar en una carrera donde no hay mucha gente creyente. Miren, por ejemplo, amados, entre nosotros hay gente que ha estudiado psicología, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se satanizó la carrera de psicología en el ámbito evangélico? O sea, muchacho que se le ocurría decir al cabezón, se le ocurría decir, quiero estudiar psicología. No, ya te engañó el diablo, te engañó. No, eso olvídate, te vas a perder. Esa carrera es de demonios, esa carrera es. Pero imagine a una persona madura que diga, papá, estoy pensando estudiar psicología. Hijo, ¿estás seguro? Sí, papá, porque en ese campo no hay mucha gente con temor de Dios. Me gustaría ayudar a la gente que enfrenta problemas psicológicos, pero con el temor de Dios, con escrituras. Ah, caray, este ya es un lenguaje distinto. ¿Me hago entender? Entonces, ojalá que pueda transmitir esto de una manera contundente. Lo que le hablamos a Dios en nuestras conversaciones con Él exhibe el nivel de madurez que tenemos. Pablo no doblaba sus rodillas, por favor, nótenlo. Pablo no doblaba sus rodillas para decirle al Señor, Señor, líbrame de estos que me andan persiguiendo. No, estos me los quito, estos ya hago algo, que me bajen en un canasto, que me suba a un barco, me compro un bosque y me pierdo. O sea, una cosa, yo lo resuelvo, ¿me explico? ¿Sí? Yo lo resuelvo, pero hay asuntos que solo Él los puede resolver. ¿Cuáles son? Los que tienen que ver con la causa, los que tienen que ver con el propósito eterno. Y me llama la atención que Pablo, siendo un varón judío, no está diciendo doblo mi rodilla ante el Dios, ante el Adonai, sino está hablando, qué tremenda cosa, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amadas, amados, esto exhibe madurez, esto exhibe entendimiento, conocimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente cristiana en nuestra época todavía anda tras la bendición de Abraham, la bendición de Isaac, la bendición de Jacob. Amadas, amados, escúchenme. No andes tras la bendición de Abraham, Isaac y Jacob cuando la bendición del Padre de nuestro Señor Jesucristo ya es tuya. Cuando el Padre ha depositado en el Hijo todo lo que te tenía que dar. Mis respetos para don Abraham, mis respetos para don Isaac, mis respetos para don Jacob. Pero el Hijo eterno, tomó todas esas bendiciones y las ha hecho mías. Esta es la causa. Como entiendo la causa, puedo doblar rodillas ante. Sé de qué voy a hablar y sé ante quién estoy hablando. Eso exhibe madurez. Ahora Pablo dice, ¿ante quién dobla sus rodillas? Ante el Padre. ¿Ante quién? Ante el Padre. ¿Y de qué va a hablar? De su propósito eterno en el Hijo. Amadas y amados, lo que estoy tratando de comunicar es que la oración en realidad, aunque así la hemos practicado por años, la oración no se hizo para hacer peticiones ni para reprender al diablo. Sí, me estoy quedando callado a propósito, no se fue la señal. ¿Quién nos enseñó a nosotros que orar es pedir? ¿Quién nos dijo a nosotros que orar es pedir? Pedí, Padre, esta mañana, Padre te pido, Padre te pido, Padre te pido, Padre te pido. Yo insisto en esto. ¿Te gustaría, disfrutarías la comunión con una persona que siempre que te ve te pide? A ver, sean honestos, vamos a ser honestos. O sea, ahí viene el primo que siempre pide y ahí viene. ¿Cuántos dicen, ahí viene mi primo, déjame atenderlo? ¿Qué hacemos si viene el primo que siempre pide? Ahora imagínese a Dios, ahí viene otra vez con sus peticiones.
no me malinterprete. No estoy diciendo que es pecado, ni estoy diciendo, no, estoy hablando, ojalá que lo exprese bien, que lo explique bien, que lo exprese correctamente. Estoy hablando de otro nivel de madurez, de otro nivel de entendimiento. ¿Sí? Lo que hablamos con Él revela nuestro nivel de crecimiento, nuestro nivel de desarrollo en Cristo. Y cuando digo que tampoco la oración es para reprender al diablo, amadas, amados, ¿quién nos enseñó a orar para reprender al diablo? Si orar es hablar con Dios, si orar es tener comunión con Dios, ¿qué tiene que ver ese chamuco que anda ahí moviéndose y que andan esas cosas? O sea, por favor, use el conocimiento que usted tiene de las Escrituras, no de la tradición, de las Escrituras. ¿Alguna vez Jesús oró para reprender demonios? Piénselo, no nomás diga así, no siguiéndome la corriente, ¿verdad? Ni diga así siguiendo la corriente tantos años. No, a ver, ¿oró Jesús para reprender demonios? Padre, yo te pido, Señor, en este momento que liberes a este hombre. No, Jesús los reprendió, se acabó. No tenía que orar para reprender, reprendía. No sé si me explico. Bueno, algunos mueven la cabeza muy enfáticamente y otros. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, está mal entonces que yo diga, o sea, nos atrapa un espíritu albertanesco. O sea, ¿cómo? O sea, que tengo que, o sea, está mal que diga, Padre, yo reprendo. Pues sí, porque ¿a quién estás reprendiendo? No sé si me hago entender. Esto es interesante, ¿por qué? Porque, atención, aquí está la clave de lo que estoy tratando de compartirles. Cuando ignoramos la causa, no ubicamos correctamente nuestra oración. Cuando la causa es ignorada, vamos a hablar de cualquier cosa que se nos ocurra, porque al final de cuentas lo que queremos es hablar con Dios. Pero al Padre le interesa saber de qué vamos a hablar, de qué vamos a platicar. Padre, esto tiene que ver con el propósito eterno. Padre, esto tiene que ver con lo que tú me has asignado a mí hacer. Entonces, si tiene que ver con la asignación personal y tiene que ver con el propósito eterno, sabes que tienen la atención del Padre, porque ojalá, le estoy luchando para tratar de hacerlo entender. Esta es la diferencia. Cuando iban ante el César, no iban ante cualquier juez, no iban ante cualquier líder, iban ante el César. Y dos, la causa o el tema del que iban a hablar tenía que ser algo valioso. Bueno, cuando maduramos en Cristo, sabemos ante quién estamos hablando y sabemos cuál es el tema que estamos tratando. Esto tiene que ver con el propósito eterno. Ahora, como estoy hablando de madurez, podría suceder que alguien diga, pues la verdad no le entendí. Sigue pidiendo por el dedito cortado, no pasa nada. A ver si me explico, es mejor que pidas por el dedito cortado a que no pidas. Pero si puedes entender esto, si puedes hacer uso de lo que de Cristo has aprendido, lo que en Cristo conoces, entonces tu espíritu en este momento está recibiendo una información y dice, es verdad, mis oraciones no tienen por qué ser de trivialidades, tengo que hablar con el Padre de la causa. Ahora, la expresión de quien toma nombre. ¿Por qué Pablo dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia? Aquí necesitamos entender un poquito, familia. No olvidemos que esto lo está escribiendo un varón judío, Pablo, ¿sí? Y Pablo tiene el concepto oriental de la paternidad. La paternidad en el oriente es completamente diferente el concepto a la paternidad que se vive en los pueblos latinoamericanos. En toda América, padre es el que embaraza a alguien. Padre es el que va por la vida teniendo hijos, y es un Gabino Barrera que tiene hijos por donde quiera. Ese es un padre. ¿Quién es mi papá? Pues el que, si me perdonan, si me toleran un poquito la expresión, va a sonar un poquito fuerte, no es un lenguaje que uso comúnmente, pero
Acá en nuestra cultura, padre es el que liberó un esperma. Ese es el padre. Pero en el Medio Oriente, en las tierras donde todo esto fue escrito, padre no es el que libera esperma, sino padre es alguien que da origen a una dinastía o a todo un linaje. Es pater. Pater en sentido de trascendencia. Es la puerta que da acceso a todo un desarrollo, a toda una familia, a toda una dinastía que tiene un propósito, una dinastía que da inicio a una familia. Por eso Pablo dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De este Padre es de quien toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. De quien toma nombre. Por eso, a ver si con esto lo puedo explicar de una manera más clara. No sé si han notado que todavía en ciertos países se toma como apellido el nombre del papá. Por ejemplo, hace algunos años leí un libro que se llamaba, que era el personaje principal del libro, era Iván Vasilievich Montseyev. Vasilievich, Evich, la terminación Evich en Rusia, ¿sí? Vasilievich quiere decir el hijo de Basilio. Vasilievich. ¿Me hago entender? Se han fijado que en las escrituras así se identifica a algunos personajes, ¿sí? El hijo de, ese era como la especie del apellido. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, gloria al Señor. Pablo está diciendo que si el Padre eterno se nos revela, si Dios se nos revela como Padre, y yo me entiendo, ya no lejano, sino cercano, si yo me sé miembro de la familia de Dios, entonces mi apellido lo tomo del nombre del Padre que me tomó, del Padre que me engendró. En otras palabras, es como decir Ramiro, hijo de Dios, Marta, hija de Dios, Daniel, hijo de Dios, pero como si fuera un apellido. Es decir, de quien toma nombre toda la familia. Toda la familia se va a ver afectada por el apellido del que dio inicio a esa dinastía, el que dio inicio a ese linaje. Pablo está diciendo en su carta que él encontró la causa. La causa es el propósito eterno. Cuando esa causa es entendida, entonces sé ante quién estoy hablando. ¿Y quién es ante el que estoy hablando? No es el César romano, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como yo estoy en Cristo, de ese nombre toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. Es decir, tanto arriba como abajo, Dios es el que le da nombre a su familia. Y aquí hay que entender esto. ¿Por qué dice cielos y tierra? Porque en el cielo hay una familia, la familia celestial, integrada por los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, los niveles o las dignidades angelicales. ¿Quién le da ese nombre? ¿Quién da ese nombre? ¿Por qué sabemos por el testimonio de las escrituras que hay un arcángel que se llama Gabriel? Porque sabemos que hay un arcángel que se llama Miguel. ¿Quién le puso ese nombre? El Padre de toda vida es de quien toma nombre toda familia, tanto si está arriba como si está abajo. Pero qué interesante, porque ¿qué son los ángeles? Los ángeles son espíritus creados. Diga conmigo, espíritus creados. Vamos, voltee con alguien, véase interesante y dígale: ¿sabías que los ángeles son espíritus creados? Y si se sorprende, dígale: me lo acaba de revelar Dios a través de su ángel. Pero luego dice que del Padre toma nombre toda familia, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿Y a qué se refiere Pablo? Aquí necesitamos usar nuestro conocimiento. Se refiere a las dos familias que hay en la tierra. Sí, en la tierra hay dos familias, aunque parezca que hay millones de ellas, hay dos familias. La primera es la familia de Adán, los humanos, los que llamamos almas vivientes. Diga conmigo, almas vivientes. ¿Quién creó? ¿Quién le dio esa vida? ¿Quién le dio esa intención a las almas vivientes? El Padre. Del Padre toma nombre
toda familia, tanto si son ángeles como si son los descendientes de Adán, todas las personas que no han nacido de nuevo, que no quieren acercarse a Dios, que no tienen comunión con Dios, son almas vivientes. Pero hay otra familia, y de esa es de la que Pablo está hablando, porque Pablo está haciendo referencia al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como ahora está mencionando esta otra familia, la otra familia somos los hijos engendrados. Diga conmigo, hijos engendrados. Estos hijos engendrados son espíritus vivificados. ¿Hay espíritus vivificados aquí? ¿Cuántos pueden levantar su manita y decir, yo soy un espíritu vivificado? Y los que no la pueden levantar se quedan, no la bajen. ¿Qué pasó? Ya me cayó, ya cayó en una trampa. No, ¿eres un hijo nacido de nuevo? ¿Sí? ¿Has nacido de nuevo? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Vamos, levanta tu mano lo más alto que puedas y di, soy un espíritu vivificado. Ahora sigan, dejen la mano arriba y diga, soy un espíritu vivificado, estoy en Cristo, el Padre de mi Señor Jesucristo es quien me da nombre, formo parte de su familia. Si soy un espíritu vivificado, soy un hijo engendrado. No soy una alma viviente solamente. Fui nada más una alma viviente hasta que fui engendrado en Cristo, porque los que son engendrados en Cristo, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y si Dios me engendró, entonces ¿quién soy? Soy un hijo de Dios. Damas y caballeros, me presento ante ustedes, soy Ramiro, hijo de Dios. No sé por qué aplaudieron, pero ese soy. No sabía que les iba a dar tanto gusto. Pero ¿por qué no me imitas y volteas con alguien y le dices, me presento? Soy Marta, hija de Dios. Me presento, soy Guadalupe, hijo de Dios. Qué contradicción la tuya, qué bárbaro. Soy fulano de tal, hijo de Dios. ¿De quién toma nombre? ¿De quién tomas tu nombre? ¿Quién es el que le da origen a tu dinastía? ¿Quién es el que le da origen a tu linaje? ¿Quién es? Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, alguien celébrelo, porque esto es digno de que nosotros al entenderlo lo celebremos y nos gocemos por ello. Ni de sangre ni de carne. Vamos, alguien acompáñeme, grite conmigo, ni de sangre ni de carne, sino de Dios. De Dios, de Él toma nombre mi familia. Ahora, ¿esto es jactancia? Tal vez aquí en la reunión. No es jactancia allá afuera. Ve afuera y di, me presento, soy Ramiro, hijo de Dios. ¿Qué te van a decir? Ya se afectó, ¿verdad? Entonces eso nos ubica. Tú y yo sabemos quiénes somos. Vamos, dilo, soy hijo de Dios. Di, no soy un espíritu creado, no soy una alma viviente. Di, soy un espíritu vivificado, porque soy hijo engendrado. Mis amados hermanos, yo sé que 2 o 3 aquí les encantaría haber sido ángeles. Pero la única familia, la única familia con el linaje de Dios son los espíritus vivificados, porque fuimos engendrados en el Hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esta potestad. ¿Cuál? La de ser hechos hijos de Dios, los cuales no vienen ni de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Él tomó nombre. Esto nos debe comunicar varias cosas en mi entender. A ver si lo piensan igual que yo. Primero, un honor, un privilegio. Segundo, una responsabilidad. Imagínate que voy... Bueno, se han enterado, voy a decir esto para ilustrar y espero que mi muchacho aquí presente, Jonathan, no se moleste. Lo voy a ilustrar. Estoy tomando un curso de locución y el otro día
el instructor me dice, ¿cuál es tu nombre? Y le digo, Ramiro Alvidres. Y me dice, Alvidres, oye, qué interesante, es un apellido no común. Le digo, no es común, si te encuentras un Alvidres tiene que ser algo mío. Y está un muchacho sentado hacia un lado de mí y voltea y me dice, yo conozco un Alvidres. Le digo, sí, ¿cómo se llama? Jonathan. Obvio, ellos piensan que yo soy un chavo ahí entre ellos, o sea, que me pinto la barba de blanco, que es por moda esto. Cuando lo escucho le digo, es mi hijo. Voltea y dice, ¿tu hijo? Sí, es mi hijo. ¿Te fijas? No sé si lo captas. ¿De quién toma nombre ese muchacho? ¿De su papá? Mire qué interesante. Mi amada Mari era María de Jesús Pinal Álvarez, hasta que decidió unir su vida a este copete, a este millonario. Y aunque le costó trabajo, ahora es Mari Pinal. ¿De qué? ¿Por qué? Porque ¿de quién toma nombre la señora? Del Padre. ¿Me hago entender? Del Padre. El Padre es el que da origen. El Padre es el que crea la dinastía. El Padre es el que abre la puerta para que las familias de la tierra vayan extendiéndose. Esto es lo que quiero transmitir. Ojalá que lo haya logrado. Pablo dice, encontré la causa. La causa me mueve a doblar mis rodillas. ¿Ante quién creen? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todo lo creado. La familia que está en el cielo, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. La familia que está en la tierra, los descendientes de Adán, que son almas vivientes, y los espíritus vivificados, que somos los hijos engendrados. Ahora, atención. Si captaron la idea, me van a responder bien y terminamos. Si no, tendré que explicarlo en unas 2 horas más. ¿Cuál es la única familia de estas 3 mencionadas? Los ángeles, los descendientes de Adán y los espíritus vivificados. ¿Cuál es la única familia que puede tomar el apellido del Padre? Mire, usaré otra ilustración. Patricio con mucha frecuencia se refiere a mí como padre. Yo nunca le he pedido que me diga así, pero él siempre me dice padre, padre, padre. Cuando me escribe padre, padre, padre. Bueno, ya hasta me dan ganas de comprarme una sotana y un cuello clerical, porque él siempre se dirige a mí como padre. Y lo agradezco, hijo, y ojalá que me explique la ilustración. Él me dice padre, pero no puede tomar mi apellido. ¿Me hago entender? ¿Los ángeles son hijos de Dios? Sí, porque son creados, pero pueden tomar su apellido. Los hijos de Adán, las almas vivientes, ¿son hijos de Dios? En sentido general sí, pero no pueden tomar el apellido. ¿Quiénes son los únicos que tienen derecho, y aquí entra la herencia, que tienen derecho a tomar el apellido de la familia y portarlo con gozo, con alegría y hasta con un poco de orgullo? ¿Quiénes? Aquí hay una gente levantando la mano. O me están entendiendo o se creen mucho. Pero ¿qué dicen los demás? ¿Quiénes son los únicos, la única familia que puede tomar el nombre del Padre? Los descendientes del Padre, porque somos los hijos engendrados, los espíritus vivificados. El Hijo eterno se entregó. El Padre de nuestro Señor Jesucristo entregó a su Hijo, ¿para qué?
para tener muchos hijos. El Hijo nos ha dado su linaje. Esto elimina el orgullo judío, la jactancia judía. Somos hijos de Abraham, esos son hijos de Abraham. Sí, esos son hijos de Abraham, pero nosotros somos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Los hijos de Dios, por eso en las Escrituras dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son. Amén. De tal manera que cuando entendemos esto, nos damos cuenta, cierro mi mensaje, nos damos cuenta de que cuando entendemos la causa, el propósito eterno, el plan eterno del Padre, esto nos da el tema que vamos a tratar con Él. Luego entendemos ante quién estamos hablando. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y en consecuencia es mi Padre, porque formo parte del linaje de Él en esta tierra. Ahora sí, puedo hablarle al Padre, ya no de trivialidades, ya no del dedito que me corté, sino de todo aquello que tiene que ver con darle avance, con darle expresión a lo que Él quiere hacer en esta tierra. Amadas y amados, el nombre de Cristo, el nombre que el Padre nos ha dado, es su identidad, es su naturaleza, porque somos engendrados, fuimos restaurados en Cristo, bautizados en su nombre, sumergidos en la naturaleza de su linaje, la naturaleza de Él, la esencia del Padre. Entonces el Espíritu nos ha sellado, el Espíritu nos guía, oramos en su nombre. Así que cuando entendemos la causa, Dios simple y sencillamente dice: estoy hablando con un hijo maduro. Así que la próxima vez que hablemos al Padre, pensemos en esto. ¿Sabes ante quién estás? ¿Y sabes de qué le vas a hablar? Si entendemos esto, vamos a poder ser una expresión cabal de la obra de Cristo en nuestra vida y vamos a podernos evidenciar ante la gente que nos rodea como verdaderas hijas y verdaderos hijos de Dios. ¿Cuál es el reto del mensaje? El reto del mensaje es revisar nuestra comunión con Dios. ¿De qué hablamos cuando hablamos con Dios? ¿Cuál es el tema? Y hay que revisar si estamos conscientes, si ya tenemos una clara concepción o percepción de ante quién estamos hablando. Estoy doblando rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo.